y poco a poco vamos a ir avanzando, ¿ya? Muy bien, empecemos entonces ahora sí con nuestra presentación. El día de ayer al iniciar, hablábamos de esta mirada que nos está dando la RDM 094, que nos habla de una rúbrica holística y de una rúbrica analítica, y nos dice pues que las rúbricas holísticas son rúbricas holísticas cuando todos sus criterios, ¿no? El criterio que se está describiendo, describe a la competencia en su totalidad, es decir, se desarrolla por completo. En cambio, una rúbrica analítica, las dos que hemos visto ayer son rúbricas analíticas. ¿Ya? ¿Cuándo es una rúbrica analítica? Cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo por separado, uno por uno. Cada criterio, o capacidad, si estuviésemos hablando de capacidad de nosotros, la va a describir y va a progresar por separado. Entonces, las que hemos visto el día de ayer, ya está. Las que hemos visto el día de ayer son variantes de la rúbrica analítica, por supuesto que están más pegadas al producto, pero son rúbricas analíticas. ¿Por qué? Porque sus criterios, ¿no?, describen el nivel de desarrollo por separado, progresan por separado. Y esta fue la que vimos ayer, ¿no? La rúbrica de primaria en comunicación escribiendo un cuento. Y acá ustedes ven, estos serían las categorías, serían los criterios, ¿ya? Las categorías serían los criterios, y cada uno de estos criterios está progresando por separado. Cada uno progresa por separado. Eso habíamos visto. Lo mismo pasaba con la línea de tiempo, ¿no?, que también es una rúbrica orientada al producto, no se olviden, es una rúbrica orientada al producto, lo encuentro mucho en las aulas, ¿ya? Pero igual su criterio, en este caso la categoría que está planteando, progresa por separado. Cada uno progresa por separado. Son rúbricas analíticas muy pegadas al producto. Yo les decía ahí, por ejemplo, que las categorías, en este caso, se establecen en función a las características del producto. Estoy haciendo un cuento, entonces, ¿cuáles son las características de un cuento? El título, el inicio, el problema o conflicto o nudo, los personajes, también está mirando la ortografía, y la solución o el desenlace, ¿no? Puede coincidir seguro con algún elemento de lo que trabajamos en la competencia escribe textos y alguna de las capacidades, si es posible, ¿no? Pero las categorías se establecen en función a las características del producto. Lo otro es que también la progresión de esas categorías y de esos criterios, ¿no?, se da en función a esa característica del producto. Igual en la línea de tiempo, por ejemplo, ¿qué características tiene una línea de tiempo? Que presenta datos, presenta hechos, que presenta fechas de una manera secuencial, organizada. Hay una escala en la línea de tiempo, porque hacer una línea necesito yo que tenga una escala bien ordenada para que no sea muy grande determinado periodo y muy chiquitito otro periodo, y que algunas veces también se utiliza gráficos, imágenes, pues, que acompañan la línea de tiempo. Entonces, la progresión, ¿no?, de la rúbrica está dada por esas características del producto. Eso es lo que hemos visto ayer. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de rúbricas? Es que se centra todo su análisis en el producto y deja de lado la competencia y la actuación compleja del estudiante en torno a la competencia. Ahí está el problema, ahí está la dificultad, que siempre tenemos que tener mucho cuidado con estas rúbricas. Muy bien, ahora vamos a ver una rúbrica de progresión cuantitativa, ¿ya? Miren, igual vamos a mirar, la competencia es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Esta competencia tiene 3 capacidades, comprende las relaciones entre elementos naturales y sociales, maneja fuentes de información y genera acciones para conservar el ambiente local y global. ¿Correcto? Entonces también tiene 4 criterios, mira. Explica, dice, el impacto de factores que limitan el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas. Es lo que señala una de sus criterios. Luego, que utiliza fuentes de información y cartográficas para ubicar las cuencas hidrográficas. Bien. Y que propone alternativas que permiten la gestión adecuada de las cuencas, y también propone acciones en las que participa el estudiante para una adecuada gestión de las cuencas en la comunidad. ¿Correcto? Entonces, primero tengo que ver que si hay relación, las capacidades están relacionadas. Esta capacidad de fuente está también con criterios, y la última capacidad,
que tiene que moverse el tutor. Pero ese día yo les he dicho, por favor, mamás, manden a los hijos el dinero para hacer los votos. Sí. Ya, muy bien, gracias. Entonces yo le decía que normalmente lo que tenemos que buscar es que tiene que haber un criterio de evaluación por cada capacidad, y lo mínimo que tiene que haber, pero que también es posible que yo pueda tener 2 criterios por una capacidad y eso no hay ningún problema. Este es uno de los ejemplos, pues, ¿ya? Que ustedes puedan ver. Muy bien, entonces estamos viendo la competencia, la capacidad y los criterios de evaluación. Y ahora vamos a pasar, ¿ya? A mirar la rúbrica, ¿no? Una rúbrica de progresión cuantitativa. Ahí está el nivel en inicio, el nivel en proceso, el nivel logrado. ¿Correcto? Ahí están, ojo, los 3 niveles están ahí, ¿ya? Y ustedes, yo se los he enviado muy temprano, seguro lo han tenido la oportunidad de verlo, revisarlo. Si no, ahí está. También lo pueden bajar ahora de su propio WhatsApp, que está en el WhatsApp que se les ha enviado temprano. No hay, por ahora, no le podemos compartir por el Zoom, pero sí está en el WhatsApp, ¿ya? Quiero que miren esto. Vamos a leer solo una, ¿ya? Dice, explica el impacto de 2 o un factor que limite el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del Perú, desde sus múltiples dimensiones. Explica el impacto de 3 factores que limitan el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del Perú desde sus múltiples dimensiones. Explica el impacto de 4 factores que limitan el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del Perú desde sus múltiples dimensiones. Muy bien. Entonces ahí tienen ustedes una rúbrica que su progresión es más cuantitativa. La pregunta entonces ahora, por favor, y solo encuentro quiere decir que las están utilizando, pero tienen que utilizarlo de una manera consciente, es decir, tienen que saber por qué y para qué están utilizando estas rúbricas. Y vamos a ver ahora la respuesta de ustedes, que para mí es importante. Agradezco muchísimo, de verdad, su intervención, eso es valioso. Aquí está la respuesta de ustedes, ¿ya? Esto es lo que están respondiendo, ¿no? Entonces, algunos colegas dicen que esta rúbrica, la que hemos presentado, me estoy refiriendo a esta, rúbrica de progresión cuantitativa, ¿sí? Dicen que lo que le está permitiendo la progresión es el número de acciones. Estoy de acuerdo. Hay un número de acciones ahí. Acá es más preciso todavía, dice 2, 3, 4, ¿cierto? ¿No? Otro colega dice las cantidades. Cantidad. Cantidad y número. Cantidad nuevamente acá, ¿no? La cantidad. Vamos a ver entonces si es cierto que está progresando aquí por el estándar de aprendizaje, por la dificultad y complejidad, por el estándar y desempeño, por la habilidad, por la complejidad, por la actuación compleja, por la mención de habilidades, por el explica, ¿ya? Vamos a ver si es cierto, porque es válido lo que ustedes están señalando, pero quiero yo que confrontemos con el instrumento, porque tenemos que ver los instrumentos, tenemos que ver las rúbricas, ¿ya? ¿Qué está sucediendo aquí? En este caso, la progresión de la rúbrica se centra en el error, en la ausencia, y deja de lado la actuación del estudiante en el marco de la competencia. ¿Cómo es eso, profesor? Sí, porque miren, aquí dice que el estudiante explica el impacto de los factores que limitan el desarrollo sostenible en las cuencas hidrográficas del Perú de sus múltiples dimensiones. ¿Y qué dice el proceso? El estudiante explica el impacto de los factores que limitan el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del Perú en sus múltiples dimensiones. ¿Y qué dice en inicio? El estudiante explica el impacto de los factores que limitan el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del Perú en sus múltiples dimensiones. En sentido de complejidad, en sentido de habilidad, el estudiante está haciendo lo mismo, está logrando lo mismo en inicio, en proceso y en logrado. ¿Qué dicen ustedes? Pueden abrir el audio. ¿Qué dicen? En este primer caso, ¿el estudiante está haciendo lo mismo, está logrando lo mismo? O el chat también, si desean, pueden escribir en el chat. Si yo borro
el 2, el 3 y el 4, en los 3 niveles el estudiante está logrando lo mismo. Porque el estudiante pues explica el impacto del factor que limita el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del Perú de sus múltiples dimensiones. Lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? Exacto, no se observa una complejidad, no hay complejidad. Es lo mismo. Es el mismo nivel de complejidad. Lo único que está haciendo aquí es sancionar. Es decir, una rúbrica que sanciona. Explica el impacto, sí, de los factores que limitan el desarrollo sostenible, etc., etc. Explica. Pero si solamente explica 2 factores, está en inicio. Y si explica 3 factores, está en proceso. Y si explica 4 factores, está en logrado. Quiere decir que el estudiante tiene el mismo nivel de complejidad, pero simplemente explicó 2 factores, 3 factores o 4 factores y eso determina el nivel en el cual está. Y estas son rúbricas que se usan. Y son una de las rúbricas más generalizadas, les cuento. Es una de las rúbricas más generalizadas que hay. Por eso yo quería llamar su atención ahí. No les digo que esta rúbrica esté, digamos que sea incorrecta, no. Les digo que esta rúbrica no ayuda mucho a mirar con claridad cuál es el nivel de complejidad que está logrando el estudiante. Ese es el problema. El problema es que no me va a ayudar a mirar niveles de complejidad. Me va a ayudar a mirar seguro si logra 2, 3 o 4. Pero al final estoy pidiendo lo mismo. ¿Y qué pasa si el estudiante no explica el impacto? Pero sí señala los factores que limitan. ¿En qué nivel estaría? Porque en los 3 niveles le estoy pidiendo que explique. Entonces tengo que tener ahí bastante cuidado. Lo mismo pasa, ¿no? Con la otra, con la siguiente. Dice, mire, voy a leerlo. Yo por eso les había pintado de colores, ¿ya? Voy a leer, dice. Utiliza fuentes de información geocartográficas para ubicar las cuencas hidrográficas más importantes en el territorio peruano. Acá también utiliza fuentes de información geocartográficas para ubicar las cuencas hidrográficas más importantes en el territorio peruano. Aquí también utiliza fuentes de información geocartográficas para ubicar las cuencas hidrográficas más importantes en el territorio peruano. Pregunta, ¿el estudiante utiliza o no utiliza fuentes de información? En cualquiera de los niveles, ¿ah? ¿Utiliza o no utiliza fuentes de información? ¿Utiliza? Sí, sí. Sí utiliza. ¿Ubica las cuencas hidrográficas más importantes o no ubica las cuencas hidrográficas más importantes? Sí. Sí las ubica. ¿Cuál es el nivel de complejidad entonces ahí? ¿Cómo está progresando la rúbrica? No hay. No hay nivel de complejidad. No hay. El número le está dando Solo el supuestamente número. progreso. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Hasta en la maestría, les comento yo, ya tengo recién, así es, no se observa a nivel de complejidad. Así es, no hay pues, no hay, ¿no? Nivel de logro. El nivel de logro sería la cantidad. Es decir, si utiliza, y yo eso discutía mucho en la maestría, que hace poco recién he egresado de mi segunda maestría, y discutía con las maestras de la maestría, porque me presentaba rúbricas así para evaluarme a mí. Y yo le decía, maestra, pero esta es una rúbrica cuantitativa. No hay progresión, no hay nivel de complejidad, solo hay números. ¿Y qué pasa si yo presento 10 fuentes? Ah, me decía, entonces estás muy bien, estás en destacado, porque te hemos pedido solo 4 y te has presentado 10. Ah, ya, o sea, si yo presento 10 en destacado, ¿no? Y si presento 20, estoy en súper destacado, algo así. Entonces ahí hay que tener, les vuelvo a insistir, no estoy invalidando este tipo de pruebas de rúbricas, pero sí que hay que tener mucho cuidado con los niveles de progresión. Los niveles de progresión tienen que distinguirse con claridad, porque si no, el estudiante sí logra desarrollar, movilizar la habilidad que le estoy pidiendo,
y la condición cualitativa, porque el criterio estaba bien, ¿no? Y la condición cualitativa, pero no hay progresiones que me miren y solamente los números me están acompañando. Esa es una dificultad que hay que mejorar cada vez en nuestros usos de rúbricas, ¿ya? Por eso les decía que quiero que miren diversas rúbricas para que podamos analizarlas y mirarlas entre ustedes. Vamos a ver ahora una rúbrica presentada el 15 de marzo de este año por el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Secundaria en Perú Educa. El webinar del 15 de marzo está colgado, si lo quieren ver. Es interesante la propuesta que hace la maestra, ¿ya? Es interesante, está colgado en el Facebook de Somos Educar, ahí hemos compartido este webinar. Y justamente el webinar se llamaba La rúbrica en la evaluación formativa. Así se llamaba el webinar, ¿ya? Y yo he sacado la rúbrica presentada por la maestra para que nosotros la podamos analizar ahora. No es una rúbrica hecha por mi persona, ahí está justamente la fuente para que ustedes la revisen y la puedan contrastar. Pues está presentando primero la competencia, las capacidades y criterios de evaluación, ¿ya? Entonces tiene la competencia, lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera, tercero y secundaria. Las capacidades, obtiene información de textos orales, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el contexto del texto oral. ¿Correcto? Y miren, ¿no? Interesante porque los criterios de evaluación usan la misma lógica que lo que yo le estoy usando, los criterios de evaluación, ¿no? Para la capacidad obtiene información, se ha planteado un criterio de evaluación que dice identifica información explícita, claramente distinguible de otra, y que se encuentra en lugares evidentes como título, inicio, final, en texto escrito en inglés, con vocabulario sencillo, con o sin ilustración. Bueno, parece un desempeño, pero está como criterio, ¿ya? Pero es válido, está interesante. Luego dice, infiere e interpreta información del texto escrito, deduce relaciones lógicas en textos escritos en inglés, explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en inglés, escribirse a sí mismo y a su familia. Muy bien, entonces esta capacidad está proponiéndose dos criterios de evaluación. ¿Correcto? Interesante. Y luego dice, reflexiona y evalúa la forma, contenido, contexto del texto oral. Y dice, opina en inglés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones o recursos no verbales sobre el contenido de los textos escritos en inglés. Qué interesante, ¿ya? Quiere decir que cada capacidad tiene por lo menos un criterio de evaluación. Ya está. Webinar el 15 de marzo, por si acaso, si lo quieren buscar, está en Somos Educar, en el Facebook. Vamos. Luego plantea una rúbrica para una actividad. Rúbrica para una actividad, ojo. En la actividad va a plantear un cuestionario, dice, y el estudiante responde preguntas sobre un texto. Eso es lo que va a trabajar. Webinar el 15 de marzo, la rúbrica en la evaluación formativa, Mineo, Dirección de Educación Secundaria, Perú Educa. Y acá nos plantea, nos presenta entonces ya la rúbrica. Está la rúbrica ahí. Muy bien, y dice, identifica poca información explícita que se encuentra en lugares evidentes como título, inicio, final del texto escrito, como vocabulario sencillo con ilustraciones. Identifica parcialmente información explícita que se encuentra en diferentes párrafos del texto, título de introducción, cuerpo, cierre del texto escrito en inglés. Identifica toda la información explícita que se encuentra en diferentes párrafos del texto, título, introducción, cuerpo, cierre en el texto escrito en inglés. Deduce con dificultad, deduce algunas conclusiones, deduce conclusiones, y ahí está. Ahora les hago la misma pregunta a ustedes. Pueden responder solo, por favor, con uno o máximo dos tablas poniendo en ese caso, ¿no? ¿Qué se propone? Y cómo es que eso que se está proponiendo nos ayuda o no nos ayuda en este proceso que nosotros estamos revisando. Entonces, cuando estamos frente a una rúbrica de este tipo, siempre hay que preocuparnos, y en cualquier rúbrica que nosotros elaboremos, la pregunta clave es, ¿qué está permitiendo la progresión en esa rúbrica? ¿En base a qué está progresando? ¿No? Cada uno de los criterios que estamos planteando. Ya hemos dicho, ojo, ya hemos dicho por si acaso, que estamos viendo, hasta ahora solamente estamos viendo rúbrica analítica. Diferentes variantes de una rúbrica analítica, ¿no? Primero, lo que encontramos es que los criterios formulados originalmente no son trasladados a la rúbrica. Es decir, estos criterios que están en el logro esperado no son
los mismos criterios que se propone aquí. Es lo primero que hay que hacer. Hay que ver, ¿ya? Estos criterios no son... Profesor, ¿podría ¿sí? compartir el documento al que se está refiriendo? Ya lo hemos compartido, Isabel. No, Muy ahorita que temprano. está hablando, lo está hablando ahorita. ¿No, no se ve? No, está en el Menti, en los resultados del Menti. Ah, gracias, a ver, muy amable, muy amable. A ver, ya, salgo nuevamente, dejo de compartir. No, gracias, Isabel, porque si no me avisas, me quedo pensando que estoy... Ahora, ya está. Muy bien. ¿Qué sucede? Aquí tengo yo mi planificación y aquí tengo 4 criterios. Identifica información explícita, deduce relaciones lógicas de textos escritos, explica con vocabulario sencillo, opina en inglés de manera oral. ¿Ya? Esos son mis criterios de evaluación. Entonces, es de suponer que estos criterios de evaluación deberían estar en el instrumento. Pero en el instrumento dice, identifica toda la información explícita que se encuentra en diferentes párrafos del texto, título, introducción, cuerpo, cierre, en el texto escrito en inglés. Muy bien, acá dice, identifica información explícita que es claramente distinguible en otra que se encuentra en lugares evidentes. Está bien, es muy parecida a la que, al criterio que está aquí, ¿correcto? A este de acá. Pero luego dice, deduce conclusiones en el texto escrito en inglés. Acá dice, deduce relaciones lógicas en textos escritos en inglés. Señala información acerca de personas, animales, objetos a partir de indicios. Estos elementos que son clave, que son elementos cualitativos, condiciones cualitativas del criterio, desaparecen aquí. Y aquí más bien ya no parece un criterio, sino más bien parece una acción. Igual acá dice, explica con vocabulario aprendido el tema del texto escrito en inglés. ¿Y qué decía mi criterio? Explica con vocabulario sencillo el tema del texto escrito en inglés, describirse a sí mismo a su familia, se apoya en la relación texto-ilustración para construir el sentido del texto y lo vincula con su experiencia. Todos esos elementos cualitativos se pierden acá, se pierden. Es más, en proceso dice, explica con vocabulario sencillo. Ojo, ¿por qué está en proceso que explica con vocabulario sencillo? Si aquí mi criterio dice, explica con vocabulario sencillo. Debería estar entonces en logrado. Pero en el logrado dice con vocabulario aprendido. Es decir, aparece una condición cualitativa superior a la de mi criterio de evaluación. Pero igual, este ítem es más complejo progresar porque es en realidad ambas son acciones. La primera sí se puede decir que es un criterio y bien planteado, pero las dos después son acciones que el estudiante va a hacer. Y luego dice, opina adecuadamente sobre el contenido del texto escrito en inglés. ¿Qué me dice mi criterio? Opina en inglés de manera oral, escrita o mediante ilustraciones o recursos no verbales sobre el contenido de los textos escritos en inglés. Entonces, ha reducido ciertos elementos, le quita nivel cualitativo y por eso es que plantea la rúbrica. Ese es un primer elemento, ¿ya? Entonces, los criterios no están con las mismas condiciones cualitativas con las cuales ha sido redactada. Aquí han sido más bien reducida, más limitada. ¿Esto qué provoca? Primero, que algunos de los criterios pues no están formulados o no tienen las condiciones cualitativas que originalmente sí tienen. Es posible que esto se deba, estoy buscando una hipótesis, a que esta rúbrica esté elaborada para una actividad. Quiere decir que se está pensando que estos criterios son para la unidad y que tengo otros criterios para una actividad, para una sesión. Es posible. Es posible que eso esté pasando.
Y lo más importante, ¿qué sucede? El nivel de progresión también es cuantitativa, sino que usa, en vez de números, usa algunas palabras de ese origen. Habla de cantidad, dice, identifica toda la información. Identifica parcialmente información explícita. Identifica poca. ¿Qué diferencia hay entre poca y parcialmente? ¿Cuál es la diferencia entre poca y parcial? Me imagino que Entonces, tendría que darle una escala del 1 al 10. pero entonces, ¿te das cuenta? Pero entonces, pero esa escala te llevaría a otro elemento, pero este ya es una rúbrica, o sea, ya es un instrumento que tiene que ser claro. Esa es la dificultad cuando vamos a hacer exactamente, Elga, estoy de acuerdo contigo. Por eso es que sí, pues, ¿no? La actividad dice cuestionario, responde preguntas sobre un texto, es una partecita nada más de una capacidad. Por eso es que yo les decía, tenemos que tener cuidado. Y así lo ha titulado, o sea, lo titula rúbrica para una actividad y cuando describe dice, vamos a hacer una rúbrica para la actividad, voy a hacer un cuestionario, voy a utilizar un texto y van a responder a preguntas sobre el texto. Entonces da la idea de que yo voy a construir rúbricas para cada sesión de aprendizaje, para cada actividad que trabajo. Por eso es que reduce la condición cualitativa de los criterios que ha utilizado inicialmente, los va a reducir. Pero lo otro es que los niveles de progresión de esta rúbrica son igual de cantidad. Están con términos, con palabras. Por ejemplo, dice, deduce conclusiones. Acá, deduce algunas conclusiones. Si yo deduzco algunas conclusiones, ¿estoy deduciendo conclusiones o no estoy deduciendo conclusiones? Sí, estoy deduciendo conclusiones. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que acá deduzco todas las conclusiones. Y ahora tendría que decir cuál es el máximo límite de Claro. conclusiones. Esa es la dificultad cuando van hacia rúbricas de carácter cuantitativo y no de progresión de condición cualitativa. Porque el estudiante en los tres casos deduce. Acá deduce con dificultad, acá deduce algunas conclusiones y aquí deduce conclusiones. Al no haber número, tendríamos que delimitar eso. Lo mismo aquí. Opina adecuadamente, aquí opina sobre el contenido. ¿Adecuadamente o no? No, acá opina nada más. Y acá opina con dificultad. Entonces, siempre hay que tener cuidado con las rúbricas. No les digo, ojo, así es, sí. Ese es un problema. Ese es un problema. Sí, lo que tenemos que ver es que la rúbrica nos tiene que ayudar a evaluar competencias. ¿También es posible hacer rúbricas para actividades, para sesiones? Sí, sí es posible. Ojo, sí es posible hacerlo. No estoy diciendo que no sea posible, sí. Y si pueden hacerlo sería muy lindo, ¿no? Pero igual tienen que tener cierto rigor cuando se elabora para que vean cuál es el nivel de progresión. Por eso yo les decía el día de ayer que había cambiado mi exposición de lo que tradicionalmente hago sobre las rúbricas y había ido más bien a mostrarle diferentes maneras de hacer rúbricas. Variantes que he encontrado, ¿no? Ayer le mostré uno de producto, hoy día le he mostrado otro que tiene que ver con la progresión cuantitativa, ahora le estoy mostrando otro que tiene que ver con una actividad específicamente. Pero igual les pido siempre tengan atención, por favor, a qué es lo que hace progresar la rúbrica. Muy bien.